Vivir. Estar aquí pensando en lo de allí. Vivir ahora pensando en el mañana o en el ayer. Si haces hoy lo de ayer y mañana lo de hoy, pasado estarás allí, que es aquí. Cuanto más se aleje el aquí del allí, menos se parecerán el hoy, el mañana y el ayer. Parece simple. Lo es. Mira, vamos a poner una hora límite, ¿no? Que yo creo que son las 10, o sea, si más de las 10. Una hora y pico más. Si más de las 10 no conseguimos nada, Hacemos el nepalí y ya está. Exactamente, les enseñamos cómo se portea aquí y luego ya nos arrepentiremos a mitad del camino. Porque es que esto no puede ser. Ok. 1000. 4,000. 4000. Okay, one day, Gordon. Okay. Don't unable to. Okay, no problem. Okay, no problem. No problem, no. Bueno, hemos intentado pelear, pero al final nada, nos hemos cargado los kayaks a la espalda. Aquí todos miran, pero ninguno nos quiere acompañar. Así que bueno, creo que estamos camino a una de las mayores aventuras que hemos hecho. Tenemos, creo que en torno a 96 kilómetros de caminata con estos kayaks a la espalda. Y bueno, no sé, a ver si aguantamos. Ya veremos cómo va la cosa. Marca puertos de 3500 metros y otro de casi 4000. Bueno, Es decir, marca duro. a lo dicho, para allí vamos. Vale, hop. Where do I come from? Where should I go? If I keep on moving, well then I'll never know. And now we're running to where we can't see. This day and age Bueno. in which we live, there's so much to take, but not Seguimos so much to give. camino a Simicot. Fish are getting bigger. No hemos hecho más que They've released 3 horitas, algo así. you're a giraffe. Es que aquí las cuestas son You're so tall, terribles, pero buah, fatal. can't get to me. Y uff, yo me acabo de parar porque se me acaba de subir la bola del isquio. Y uff, la verdad, agonizando un poco, And now we're running to where we can't Primer puto día y así. see. Imposible llegar andando, tío. Imposible. We galloping like stallions, oh, we bumping around like donkeys. Venga, a ver, pilla tú de allá y yo de aquí. This day and age in Bueno, después de una dura pateada ayer, en la que sufrimos más de lo que esperábamos, hemos llegado a un pequeño pueblo y al final nos hemos tenido que meter el rabo entre las piernas y conseguimos contratar a unos porters que bueno, parece que nos van a ayudar en los próximos 3 días de trekking. Parece que repartiendo fuerzas, repartiendo peso entre ellos y nosotros, vamos a poder hacer algo más. Así que a ver cómo va la cosa. then you'll be cool. 'Cause we're all running to where we can't see.
Vaya trueno, chaval. 틱차, 틱차. Estamos a punto de comenzar con el descenso del Jumla Karnali, el que es el río más largo y más voluminoso de todo Nepal, que empieza en la frontera con Tíbet y cruza todo el país hasta llegar a India. Y además tiene unas características muy especiales porque permite hacer una expedición muy larga de varios días de una gradación muy alta. Y para eso hemos necesitado muchos días. Tuvimos que hacer unos 3 días de autobús, un día de jeep y al final 7 días más de trekking cruzando estas montañas hasta llegar aquí. La verdad que estamos aquí en lo profundo, un área remota, solo se puede hacer desde Silicon, que está ahí arriba. Parece que está al lado, pero está a 800 metros de desnivel de donde estamos. Y solo se puede acceder ahí en avión y el resto es todo por tierra. Y por tierra estamos hablando que eso desde Pokhara nos ha costado 12 días. Nepal es otro mundo, los Himalayas son otro mundo, hay que subir desniveles muy grandes cada día y es mucho esfuerzo para llegar a una zona muy remota en la que la gente se alucina de vernos, de que no han visto un kayak en su vida, pero eso es lo bonito también, ¿no? Cruzar y conocer sitios que de otra manera nunca hubiéramos podido conocer. Y es como volver al pasado, ¿no? Muchas veces cuando viajas a otros lugares es como, wow, pues parece que hayamos retrocedido 30 años, y aquí parece que hayas retrocedido a la Edad Media. Entonces ver todo esto, ver cómo viven, me parece increíble, ¿no? Me parece que además poco a poco el desarrollo está llegando a todos los puntos del mundo y me parece un lujo poder venir aquí, hacer un río de aguas bravas, poder mezclarnos con la gente, poder disfrutar de todo esto. Simplemente que bueno, hoy empieza la parte de río con muchas ganas y con incertidumbre de qué habrá por ahí abajo, qué pasará, y con ganas de volver a sentir la expedición y en el cuerpo. Vaya atascada, me cago en la leche. Hemos portado un rápido, hemos tenido que salir por la montaña y luego para volver a entrar, queríamos entrar lo antes posible. Hemos decidido embarcar para poder hacer unos rápidos. Fijaros dónde estamos. Por ahí tengo que ir. Ahora estamos bajando los kayaks con la cuerda de seguridad y nada, parece que ya lo hemos conseguido. Estamos llegando al río de nuevo, pero mover un kayak de 40 kilos así
Se hace duro. Ahí viene uno más. Venga, a recogerlo. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. I love you so, I can't let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. I love you so, I can't let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. I love you so, I wanna let you know 5 times a day. You make me smile, you make me smile. I love you so, I won't let you know. Bueno, después de un día bastante intenso en el río, hemos decidido parar un poco antes hoy. Estamos ya cansados después del tour de ayer, de hoy. Así que ahora nos hemos repartido un poco las tareas. Y mira lo que nos hemos montado por aquí. Los chapatis van con arena, Bueno, lo que hay, aquí tenemos al Mino haciéndole un poco de pan con la harina que habíamos traído. El Asier nos ha preparado el fuego. Nacho está ahí. Ha cazado una araña y la ha puesto en un anzuelo y está ahí con una araña. A ver si pesca algo. Sí. Hay que admitir que no tenemos mucha fe. Ojalá nos sorprenda, pero bueno. Y nada, luego montaremos aquí un poco la tarde, la tiendita para dormir. Y como reyes, a disfrutar del campamento hoy. ¿Qué en HD? Epa, ¿Qué me andas? llegando el saco con la forma necesaria para poder meterla en la bolsa. Y si no, luego no nos cabe todo lo que tenemos que meter dentro del kayak. Bueno, pues aquí estamos metiendo todo el material de acampada dentro de los kayaks. Tiene que caber todo lo que usamos para acampar, para dormir, saco de dormir, esterilla, comida. Todo tiene que caber dentro del kayak, en la parte de atrás. Es una manera bastante interesante para poder ser autónomos y es la única manera que tenemos para poder hacer ríos como este, ¿no? De varios días, en el cual tenemos que pasar por cañones, en las que no vamos a tener comunicación con pueblos. Pues estamos terminando de meter todo, un montón de trastos que llevamos y que cuesta meterlo, pero ostras, casi más de lo que cuesta meterlo aquí, cuesta luego navegar en el agua, porque el kayak acaba pesando como el doble de su peso, por lo que toda la navegación se complica, el kayak va mucho más hundido, derrapa muchísimo más, en cuanto se acelera cuesta muchísimo frenarlo, entonces todos los rápidos se complican el doble, ¿no? Y tenemos que andar con mucho cuidado.
Pero bueno, es al final lo que venimos a buscar, ¿no? Si no lleváramos todos estos trastos, nos sería imposible realizar una expedición como esta, así que nada, a meterlo todo dentro y a disfrutar de un buen día de nuevo. Bueno, tercer día, el día más cañero, unos 5 kilómetros de cañón clase 5 y estoy más tenso que las cuerdas de una guitarra. A ver qué pasa ahí abajo. Pasa. Si da igual, esto no es como empieza. ¿Eh? Ya, sí, se lo vamos viendo. Si soy feliz, lo soy si eres mía y te dejas amar. Y es así el fin, porque yo amo a la vida. No me va a sufrir, voy a lanzarme a volar sin ti. Seré muy feliz, ni tú eres mía, ni te dejas amar. Y llega así el fin, porque yo amo a la vida. No me va a sufrir, voy a lanzarme a volar sin ti. Milhouse Rapid, a tope. Me he pillado los dos rulos de antes. ¡Uah! Mala elección de línea. ¡Ah! Buah, chaval. ¡Ah! Adentrarse en el Jumla es como recorrer un mundo olvidado. Un viaje a lo que fuimos y jamás volveremos a ser. Resultan hasta crueles las miradas de quienes a nuestro paso sueñan ser como nosotros. Nosotros, que hemos venido a ser como ellos. Descendemos el río con sentimientos enfrentados.
cautivados por la simpleza de estas tierras, pero casi avergonzados por el privilegio de disfrutarlas como ellos jamás podrán hacerlo. La corriente marca el ritmo, nosotros nos dejamos llevar, navegando sobre nuestra particular máquina del tiempo. Cuando íbamos hablando, todo el mundo nos decía que el mugo para arriba, el mugo para arriba, el mugo para arriba, el mugo para arriba. Bueno, pues no sabemos muy bien dónde estamos y preguntando, este chaval que sabe bastante bien inglés, él nos dice que el pueblo de aquí, nosotros pensamos que estamos muchísimo más arriba y él dice que estamos a 2 horas de camino de Guay. De Guay. O sea que estamos, y Yugala es el pueblo de aquí arriba, o sea que estaremos por aquí. Más o menos aquí hay un En la curva de San Ancho, ahí, en la curva esa que hace rara. Sí, sí. Estamos ahí. Parece ser que son buenas noticias, ya veremos a ver si lo confirmamos bien, pero hemos avanzado mucho más de lo que nos pensábamos. Bueno, seguimos Karnali abajo, ya el 5.º día, ya después de la confluencia con el Mugu Karnali, ya el río pilla mucho más volumen y tenemos rápidos bien grandes, chavales. Y nada, bueno, ahí vamos sorteando rápido tras rápido, el río mucho más continuado de lo que todos pensábamos al principio, poco plano como este para descansar, para relajarnos, así que en cuanto podemos y sale un poco el sol, nos quedamos aquí a la Bartola, descansar y prepararse para los próximos rápidos, que este río no descansa, la verdad, mucho más continuo y divertido de lo que todos pensábamos. Y mira, ahí se oye otro rápido, así que guardo la cámara y al lío. Bueno, aquí estamos haciendo un porteo, prácticamente estamos en Rakuya, que es el pueblo que marca el final de la parte más complicada del Jungla Karnali. Hemos hecho una serie de rápidos muy fuertes, con mucha agua, mucho desnivel y la verdad que el equipo ha funcionado muy bien. Apenas hemos mirado 2 o 3 rápidos, el resto lo hemos ido haciendo un poco en plan deportivo, de contra a contra y tiro porque me toca. Y ahora estamos aquí un poco de reunión con unos nepalíes, ahora justo voy a llegar donde están ellos. Aquí estamos, en la orilla del río, hemos parado, se nos ha ocurrido preguntar por Dalbat y pim pam, dicho y hecho. No hemos salido ni 10 metros de la orilla, que está allá al lado del río, y nos están dando Dalbat con pescado y ahora nos han sacado yogur también. Todo un éxito, la verdad que nos hacía falta, veníamos ya un poco arrastrándonos, pero bien, a comer con las manos y así experiencia nepalí a tope. Cada pueblo que vamos hacemos un círculo de gente curiosa, pero aquí abajo bastante amigables. ¡Hostia! Buah, no tengo ni fuerza para pillar el kayak. No contentos con el pedazo de día que estábamos llevando, se nos ha pasado un poco la hora, ya ves dónde estamos haciendo campamento, acabamos de llegar a una playita aquí que nos hemos encontrado de puta casualidad, entre varios rápidos que no se ven, claro, porque es de noche, varios rápidos cañeros, y aquí estamos montando campamento, como dice Miquel, esto sí que es sabor de expedición. Y además de todos los riesgos que corremos en el río, con las corrientes, con el agua potable, que no es muy potable, todos los días tenemos que mirar a ver si dentro tenemos algún animalito. En este caso un escorpión.
¡Hala! A pasear por ahí. Déjanos tranquilos. Ya ves qué plan. Diarrea, vomitina, diarrea, vomitina. He ido a mirar el paso que hay aquí y he cagado 2 veces salir y he vomitado una vez al volver. Me parece que me voy a cagar dentro del traje seco hoy. Me toca zumito suelo oral y el día va fenomenal. Bueno, pues Nacho ha pillado la Giardia. Vamos, que está malísimo, que no tiene fuerzas y ya veis, hemos tomado la decisión de que en esta zona plana le vamos a remolcar y vamos a tirar de él hasta una casita donde pueda descansar y tomarnos el día un poquitín más tranquilos. Nada, otra cosa más contra la que tenemos que luchar, contra la suciedad en los ríos, el agua. Tenemos que hervir el agua por lo menos 10 minutos y aún así el agua que te cae en la cara se te filtra y a veces lleva amebas o lleva cualquier cosa que te hace vomitar y perder toda la fuerza. Pero esto es la expedición, lo estamos pasando de puta madre, pero hay días de bajones como estos para algunos. Nacho, están preocupados por ti. Ahora seguimos en el Carnali, estamos en una zona más tranquila en la que el río se ensancha, baja el desnivel, se crean unos meandros y ayer tuvimos que remar muchos kilómetros de agua muy tranquila. Y nada, Nacho se encuentra bastante mal y no sé, creo que está pensando en salirse del río e ir a, pues a descansar un poco porque siente que no puede seguir. Y la verdad es que hace una humedad tremenda, trae una niebla muy espesa y nos hemos despertado todos con todo mojado, todo el saco mojado, por dentro, por fuera, tenemos húmedos hasta los huesos. Bueno, en vista de los acontecimientos estoy bastante jodido, llevo un par de días malo, esta noche le he pasado muy mal y he decidido salirme del río. Desde aquí me despido de la Expedi. Nada, un saludo. ¿Qué pasa, Mino? ¿Cómo le mira el pitirín a Mino? Bueno, ya vamos quitando equipaje, ahora que ya vamos encontrando más pueblos, sitios para comer, así que qué menos que dárselo a gente que lo necesita un poco más que nosotros. Les hemos dado nada, un poco de harina, pero es lo poco que tenemos por aquí.
Estamos en el Lower Carnally y nada, ya parece que estamos llegando al final, nos queda un día o dos más. Y nada, se nota ya que el cansancio va haciendo mella en nosotros. Cada vez que hay un plano cuesta más remar. Aquí no vemos ni un camino, ni vemos ni una persona, ni nada, ni animales siquiera ahora mismo. Y bueno, tenemos una jungla bien espesa. Así que nada, disfrutar. Y que ya no queda tanto. Aquí estoy pillando agua del río. Es la única manera de beber agua que tenemos porque en los pueblos de al lado no hay agua potable. Y a este agua le echamos luego una pastilla, ya que el río tiene bastante mierda y nos ponemos malos de las tripas. Ya ha caído Nacho y bueno, quedan pocos días y no queremos que nadie enferme, así que echaremos unas pastillas y estas limpiarán el agua y la dejarán potable. Bueno, hoy es el 11º día de río, creemos que el último. Ya estamos acabando de empaquetar todo y calculamos que como en 3 horas habremos llegado a Chisapani. A ver si es verdad y no nos comemos tantos meandros como ayer, porque lo de ayer fue bastante duro. Bueno, ha sido una gran experiencia compartir este momento, este viaje con ustedes. Bueno, y nada, a ver, con ganas de llegar ya, la verdad, un poco agotados de tanto flat y tanta historia. Y bueno, ya hemos adelgazado como 10 kilos en 10 días, o sea que creo que hay que recuperar fuerzas. Por fin hemos llegado a Chisapani, que es el final de nuestro viaje. 11 días en los que hemos recorrido en torno a 400 kilómetros, desde las montañas del Himalaya hasta la jungla. Y nada, aquí ya el río ya está totalmente plano, sigue plano hasta unos pocos kilómetros más hasta la India. Luego ya en la India se juntará con el Ganges para desembocar al final en el Índico. Nosotros terminamos aquí la que ha sido una gran expedición, uno de los mejores ríos del mundo sin duda. Y ahora ya toca celebrar lo que hemos hecho. El tiempo, tan efímero para nosotros, ha resultado ser el gran ausente en el Jumbla. Tras una intensa aventura, nos encontramos atrapados en la contradicción. Nosotros, que nos compadecíamos de la monotonía del lugar, terminamos enamorados de la magia de un pueblo anclado en el pasado. Un pasado al que ahora pertenecemos. Pero el mundo no es el que fue, ni será el que es. Nuestra mera presencia lo altera, igual que lo hicieron los que estuvieron antes que nosotros. Vinimos detrás de un río, pero nos vamos con mucho más. Namaste.